Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Eliseo Christopher, quien es presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Eliseo, Sí. el domingo tenemos elecciones. Sí, Hay hay elecciones. Y usted tiene que ver con la Y es parte... un tema obligado. Con Sí. la parte económica. Sí. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo llegamos a este tramo? De las elecciones, Desde el bueno, punto de vista de las elecciones, la economía, sí. Recuerden que nosotros somos politólogos, ¿eh? Yo estudié Sí, politología, Sí. pero antes que eso soy presidente de la Confederación de Pequeños Empresarios de la Construcción, Exacto. que no nos permitimos emitir opiniones en el orden político. Pero creo que Luis está cómodo. Creo que la oposición, y es la primera vez que hablo así en un programa de televisión, la oposición no estuvo a la altura del momento electoral. Y eso deja mucho que decir en un proceso como estamos. Creo que me salí un poco de mis escenarios de la Confederación, un poco no por mucho. Bueno, pero es que dicen dice que cuando la economía funciona, la política funciona. Sí. Entonces, no hay un divorcio entre una y la otra. Sí. La economía se va manejando, aunque nosotros entendemos que pudiera ser mejor, por un lado. Por otro lado, cuando decimos que está manejando, está creciendo, eso se está viendo, pero Vamos a verlo en el interés particular de la Confederación. Uno de los puntos que parecen estar consensuados en todo el mundo, oposición, gobierno, sector privado, es que el país necesita una reforma fiscal. Pasado el domingo hay que sentarse a ver. Lo que no se sabe o no se ha dicho es cómo, dónde, a dónde buscarlo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen como sector empresarial, como pequeñas y medianas empresas sobre una posible reforma? ¿Hacia dónde miran? ¿Hacia dónde creen ustedes que debe focalizarse? mira, estamos de acuerdo, se ha mencionado mucho en el tema de la reforma fiscal, cómo se debe hacer, nosotros incluso hemos metido opiniones al respecto y demás, pero hay que reconocer que eso ya no puede parar más, hay que hacerla para sincerizar cómo estamos en términos fiscales. Es necesario, pero nosotros entendemos que ahora se va a aprovechar para poner algunas reglas claras con respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿En qué no sentido? No es verdad, don Percio, Caminero, que nosotros, los emprendedores y las microempresas, van a seguir tributando igualitos que una empresa grande. Okay. Tenemos que buscar mecanismos para Pero, aprovechar. por ejemplo, en estas conversaciones, algunos, incluso aspirantes a legisladores sobre todo, han estado planteando cosas como quitar el anticipo. O quitar el anticipo a partir de ciertos niveles de las empresas. Y proponen algunos mecanismos, que se pague cada 3 meses o que se pague un impuesto único, en fin. ¿Qué es lo que ustedes aspiran a conseguir de esa? Eliminar totalmente el anticipo para las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso que no existe en ese sector. De igual manera, ¿Ustedes preferirían pagar al final del periodo lo que se tenga que pagar de impuestos? Sí, claro, don Percio. Pero no lo que tenga que pagar de impuestos, sino que si vamos a tener una carga impositiva para un sector determinado de grandes empresas, no puede ser igual para las microempresas. Tiene que ser diferente. Tenemos que tener pagos escalonados, o sea, porcentajes escalonados de acuerdo al tamaño de las empresas, para así rendir mayores beneficios y mayor oportunidad a los emprendedores, a los jóvenes emprendedores que están haciendo negocios nuevos. Sí, pero vamos a ver lo siguiente. Si yo pago el anticipo, quiere decir que mensualmente yo tengo que estar pagando. Claro. Probablemente, si me dicen que me quitan el anticipo y me dicen que lo pague al final yo no estoy guardando ese dinero y que para cuando yo tengo que pagarlo. Probablemente voy a tener un enredo grande cuando tenga que pagarlo. Sí, pero recuerda algo, que el anticipo es de un dinero que tú no has producido. Claro, lo que se supone que voy a ganar, pero voy a decir que algo voy a ganar y voy a pagar. Ahora, ¿pudieran las microempresas aquí tener el incentivo tipo zona franca que no se paguen impuestos hasta cierta escala o hasta ciertos años? Por ejemplo, usted dice, usted crea una microempresa. Esa empresa como un incentivo tiene, digamos, 10 años de exoneración impositiva de impuestos sobre las rentas. Usted pague nada más el ITEVIS, lo que usted recibe como agente de retención. ¿Pudiera ser ese un modelo? Debería ser el modelo.
don Percio. Ese debería ser el modelo, donde llegó una microempresa, se le dan algunos años de exención impositiva, como se hace con las grandes empresas, y se le buscan mecanismos, se le busca una inclusión financiera y se le busca la forma de que se pueda manejar con el tema impositivo, con la carga de impuestos. Eso le va a abrir mucho mayores oportunidades y le va a permitir poder crecer, pero regularmente las empresas que nosotros hemos formalizado, al final, cuando se encuentran con esa realidad de esa carga de impuestos tan enorme, vuelven otra vez a la informalidad, vuelven otra vez a caminar hacia atrás porque la informalidad que crea empleos parte informales. de esa reforma es la formalidad, formalizar la economía dominicana. Formalizarla. Y en ese tenor, por ejemplo, estamos viendo que, por ejemplo, el Banco Central está hablando de unos números muy favorables, estamos hablando de un crecimiento del país, se está viendo el crecimiento, pero don Percio, Caminero, no se siente abajo ese crecimiento. Hay que ver que se sigue manejando la informalidad en el sector construcción, cómo sigue todavía creciendo la informalidad, rondando un 78, un 80% en términos reales. La informalidad, creando empleos y demás informales. Entonces, ahí es importante precisamente motivar, trabajar en el orden de la formalización de las empresas, MIPYME, las micro, pequeñas y medianas empresas, pero darle también algunos beneficios. Esos beneficios, una participación en obras del Estado, una inclusión financiera y en el orden impositivo, por supuesto, algunas exenciones. 3, 4, 5 años. Después de 5 años te evaluamos y te buscamos la forma de que comience a pagar. Pero vamos a generar ese mecanismo y ese interés de que podamos tener una dinámica, un crecimiento desde abajo. ¿Qué hacemos, don Caminero, si la economía crece y dejamos esa brecha económica tan enorme que está creciendo, que está sucediendo en la República Dominicana? ¿Qué hacemos, don Percio, si tomamos y liberamos, ahora mismo está hablando el Banco Central que liberaron 262 mil millones de pesos, y usted lo ve en los periódicos y se alegra en los periódicos, caramba, está bien, pero cuando va no tiene acceso. Liberan ese dinero para un 1%, 2% de las empresas existentes en el país. No estamos haciendo país. O sea que para la construcción, en el caso de ese dinero que liberó del encaje legal el Banco Central a los bancos nacionales, fue una parte para la construcción, bueno, muy poco para la construcción, pero sí para el sector agrícola, el sector comercial, el sector empresarial. ¿No tuvieron tanto acceso ustedes para implementar y desarrollar proyectos habitacionales en el país? Miren, nosotros hemos hablado por años de ese escenario y ni siquiera somos invitados a escuchar la Junta Monetaria, el Banco Central, ni siquiera al grupo más importante, el grupo representativo más importante del sector construcción del país. Nunca hemos sido invitados a sentarnos a un diálogo con ellos para escuchar cuáles son nuestras perspectivas. Nosotros en los periódicos vemos, y cada vez que emitimos una opinión, que hablamos y decimos, siempre responden con unos números que son grandiosos, esos números. Por ejemplo, nosotros la semana pasada hablamos sobre algo del encaje legal, que no nos está llegando. Y seguido el Banco Central nos contesta, seguido nos hace unas publicaciones pagadas enormes, con unos números extraordinarios. Y ya estamos mostrando y diciendo, mire, hemos tratado tanto a las pequeñas empresas. Pero, don Percio, eso no existe. Hemos dicho que el mecanismo para que los fondos puedan llegar es definitivamente buscar la forma de que el sector financiero tenga la obligación de entregar dinero a las micro, pequeñas y medianas empresas y buscar mecanismos de flexibilización para la inclusión financiera. Me explico. Si yo fuera un banquero y me colocan para el sector construcción 10 mil millones de pesos, por decir un número, y yo tengo mis constructores que me quedan bien por 5, 10, 15, 20 años, que son gente seria, que han trabajado y han crecido junto con el banco, ¿a quién yo le voy a colocar los fondos? A esos constructores. Ahora, si la Junta Monetaria, si la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, busca mecanismos, mira, tú tienes 10 mil millones de pesos, asegúrate de buscarme, mediante estos mecanismos, asegúrate de poner un 30%, un 40%, un 50% para la microempresa y emprendedores, y vamos a buscarles espacios. Ahí estamos haciendo nación. Ahí estamos creando los espacios de lugar de crecimiento y de inclusión. Pero así, liberarlo así, no va a ser nunca un efecto importante. Algo extraordinario que uno ve desde este lado es el desarrollo de construcción, la habitacional que está teniendo
de Santo Domingo Este. Incluso no mira hacia acá, hacia Santo Domingo Este y ve torres enormes y proyectos habitacionales de 8, 10, 14 pisos. Ustedes como empresas, pequeñas y medianas empresas, no están involucradas en ese crecimiento, en ese desarrollo extraordinario de Santo Domingo Este. Mire, la Confederación ha venido trabajando en ese orden, de incluir y de buscar espacio para la inclusión de las pequeñas empresas y el desarrollo. Aquí lo que hace falta, aquí tenemos una cantidad enorme a nivel nacional de grupos de pequeños empresarios que tienen el deseo, tienen la capacidad, pero cuando se van a meter a buscar los mecanismos, o tienen situaciones con los permisos que a veces los resolvemos, o tenemos situaciones con los terrenos que muchas veces los resolvemos, tenemos la capacidad de la construcción, pero entonces cuando vamos al sector financiero nos piden unos requisitos que es imposible acceder. Y entonces sin ese soporte financiero, porque todas esas torres que ustedes ven, aunque son grandes empresas, requieren todavía un soporte financiero. Entonces, la situación que ha estado frenando a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país es precisamente la parte financiera. Entonces da pena, don Percio, cuando liberan esa cantidad enorme de dinero que van dirigidos a un 1% de las empresas, o menos de un 1% de las empresas que componen el sector construcción, Eliseo, siendo entonces eso un elemento de competencia más a las pequeñas empresas. Eliseo, ¿no hay algún diálogo en que estos temas se puedan abordar previo a una reforma fiscal? Nosotros estamos precisamente en estos momentos haciendo el foro de la construcción, donde ya tuvimos una primera participación del sector vivienda. Pero ¿la están haciendo con las autoridades o solo ustedes? Sí. Ustedes como organización. Nosotros como institución, ya ahora mismo terminamos hace unos días la primera participación. El foro va a durar varios meses, invitando varios grupos. Estamos, ya invitamos... ¿Qué procuran ustedes en ese foro? Bien, iniciamos con el gobierno, todo lo que tiene que ver con el sector construcción gobierno. Allí participó Fiduciaria Reserva, donde nos explicaron lo que estaban haciendo y los avances que han tenido y las tendencias. De igual manera participó el ministro de la Vivienda, el señor don Carlos Bonilla, donde nos planteó también lo que están logrando, y la viceministra de Reglamentaciones y Tramitaciones, Vivian Reyes, donde nos explicó todo lo que se está trabajando. También estuvo con nosotros el viceministro que está llevando el plan Dominicana se reconstruye. ¿Qué tanto ha ayudado la ley de fideicomiso en el caso de las micro y pequeñas empresas de la construcción? Permíteme, y también estuvo con nosotros el director del plan Familia Feliz. Recogimos todas esas ideas de lo que es el gobierno y ahí nosotros pues estamos evaluando. Luego venimos ahora con el sector privado, luego sector energía y luego venimos con la parte impositiva del sector construcción. De ahí van a salir cosas favorables. Precisamente uno de los temas que abordamos en el foro fue precisamente el tema del fideicomiso y los avances que ha tenido el fideicomiso. Por ejemplo, solamente Fiduciaria Reserva está hablando de unos financiamientos a través de diferentes bancos, pero con fideicomisos que están haciendo en el caso de la pequeña y mediana, ¿ha sido un mecanismo que ha ayudado a...? La ley 189.11 es un mecanismo, don Percio, extraordinario de inclusión financiera. Extraordinario. Tiene 4 columnas de inclusión: los permisos, las tierras, las ventas y la parte que le compete al constructor. Pero entonces el sector financiero pone un quinto requisito que no existe en la ley, y es la capacidad financiera del desarrollador y la experiencia financiera. Y eso no está en la ley. Ya no está en la ley, eso no existe en la ley. Lo que existe es un punto de equilibrio que tiene que llevar. Ustedes llevan todo eso a los bancos y el banco te dice, ok, ya, y ahora tu capacidad y tu experiencia financiera, ¿dónde está? Bueno, pues... Eliseo, ahora sí ha avanzado el proceso de fideicomiso en el país. Eliseo Christopher, esperamos que usted pueda, las pequeñas y medianas empresas de la construcción, que son parte fundamental porque tenemos un déficit habitacional en la República Dominicana, importantísimo, y que ustedes puedan tener ese acercamiento con que el Banco Central, que le den acceso a esos encajes legales, pero sobre todo que en el caso de Carlos Bonilla y el Banco de Reserva ha hecho
aportes importantísimos en torno a la construcción, al turismo, a todo este tipo de cosas que ustedes puedan amarrar ahí. Han hecho muchos aportes con nosotros, han hecho muchos esfuerzos, Carlos, el Banco de Reserva precisamente, muchos aportes focalizados a las pequeñas empresas, pero siempre hay obstáculos. Bueno. Eliseo, gracias por estar Y aquí son con muy nosotros. buenos los planes de vivienda que tiene el gobierno. Muy bien. Excelente. Sí. Gracias a ustedes. Ok. Así terminamos el programa por el día de hoy. Regularmente decimos hasta el lunes, pero esta vez tenemos que decir hasta el domingo. Hasta el domingo, A sí. las 6 de la mañana pues iniciaremos una cobertura especial, todos los medios Telemicro, ¿verdad? En torno a las elecciones de este domingo 19. La 17ª elección a partir de 1962, en estos 62 años de vida democrática, que esperamos que todo salga bien. Así que estaremos trabajando con ustedes para mantenerlo bien informado, bien orientado y reiterarle que todo lo que oigan o todo lo que lean no es verdad. Así verifiquen la información. Verifiquen sobre todo con los medios con de los medios, comunicación con la que no han Junta, perdido con la todo. credibilidad. Pasen un excelente fin de semana y levántense temprano el domingo para que comiencen a ejercer su derecho y su deber del voto para estas elecciones presidenciales y congresuales que vamos a tener. Hasta luego. Buen fin de semana.